Buenos días, queridos alumnos de la Tecnicatura de Salud. Hoy vamos a hacer una clase en donde vamos a repasar algunos de los contenidos que hemos visto sobre lo que es la lectocomprensión y cómo nosotros acercamos a un texto, ¿sí? En primera instancia, cuando acercamos un texto, tenemos que prestarle atención, ¿sí?, al título, ¿sí?, que nos muestra la letra generalmente está mucho más grande, ¿sí? Y una de las preguntas que nosotros tenemos que responder es la fuente. ¿Cuál es la fuente del texto o de dónde extrajimos el texto? ¿Sí? Entonces tenemos que mirar el texto en su complejidad, ¿sí?, para ver de dónde creemos nosotros, basados en la información que tenemos, ¿sí?, de dónde hemos sacado el texto. En este caso, ¿sí?, podemos ver que hay números de página, ¿sí?, aquí y aquí, ¿sí? Entonces acá tenemos la pista de que puede ser un libro, ¿sí?, porque tiene unas páginas, ¿sí? Bueno, ya tenemos una parte de la información. Después, cuando vemos el texto, ¿sí?, tenemos que prestar atención a las palabras transparentes que se parecen en este caso al español. Animal or human, ¿ok? Bites nos dice. Entonces, animal se parece al español, human se parece al español, ¿sí? Entonces, vamos a ver en este caso que el título quiere decir algo que es humano o animal, ¿sí? Nos acordemos que en la frase nominal tenemos, ¿sí?, generalmente el adjetivo va antes del sustantivo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, nervous system, sistema nervioso. Electric signals, señales eléctricas, ¿sí? Entonces, al revés del español, el inglés siempre tiene el adjetivo primero y después el sustantivo, ¿sí? Entonces, si volvemos al texto, ¿sí?, animal and human, en este caso, ¿sí?, están funcionando como adjetivos. Y después la palabra bites. Si vamos a nuestro diccionario, en este caso esta S es un plural, bites, porque esto es un sustantivo. Entonces vamos a buscar bite, ¿sí?, y nos va a salir en el diccionario mordida, ¿sí? Entonces vamos a decir que son mordidas, ¿sí?, de animales o humanos, ¿sí? Bien. Primera parte, ya tenemos el título del texto, decimos que salió o lo hemos sacado de un libro, ¿sí? Y vamos ahora a continuar con lo que son las estrategias, ¿sí?, de lectocomprensión. Observamos el texto, ¿sí?, analizamos el texto de los títulos y los subtítulos, ¿sí? En este caso vemos que tiene el título que está en letra más grande y tiene subtítulos que están, en este caso, expresados en un color diferente, y la característica que tiene este texto es que son preguntas, ¿sí? Todas estas son preguntas. ¿Ven que termina en un signo de pregunta? Bien, entonces ya tenemos una estrategia que estamos aplicando, ¿sí? Después tenemos que identificar si hay nombres propios y números. Vimos que los números están, por ejemplo, los números de las páginas, ¿sí? Identificamos las palabras transparentes en el caso de human, ¿sí? Human or animal. Acá tenemos person, parecido al español. Animal, ¿sí? Bien, y así vamos a trabajar de la misma manera en todo el texto, ¿sí?, con cada estrategia. Vamos a aplicar las reglas semántico-morfológicas. Bien, entonces veníamos con esta aplicación, que es lo que yo les estaba explicando, ¿sí?, que es la posición en la que nosotros tenemos que interpretar los adjetivos que están precediendo o antes de los sustantivos. ¿Bien? Bueno,
Después vamos a hacer, y que también ya hicimos, la búsqueda de significados, ¿sí? Es importante que cuando nosotros buscamos los significados nos ayudemos de lo que es el diccionario, ¿sí? Y vamos a ir, por ejemplo, acá, en What is it? ¿Sí? Tenemos una pregunta. Tenemos it, el pronombre it, que quiere decir esto, esta, ¿sí? Y como tenemos una pregunta en inglés, el orden, ¿sí? Va a cambiar, ¿sí? What es la palabra que pregunta, se llama W8 question, ¿sí? Y quiere decir ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces nos va a decir que es una mordida de animal, ¿sí? Dice a bite, este es un artículo, recuerden, una mordida, from, hemos visto la lista de preposiciones de, una persona o un animal. En este caso, esta es una frase nominal porque no tiene un verbo, ¿sí? Nos dice una mordida de una persona o un animal. Y acá sí vamos a buscar en esta oración el verbo, ¿sí? Tenemos animals, tenemos un plural porque está con la S, ¿sí? No es un adjetivo en este caso, sino un sustantivo, ¿sí? Acá tenemos otra S, dogs, perros, cats, gatos, rats, ratones o ratas, or others, y otros, perdón, o u otros, ¿sí? Entonces, este include, ¿sí? Por eliminación, es el verbo, ¿sí? Entonces, include quiere decir incluir. Vamos a ir a nuestro diccionario y vamos a buscar include, incluir. Entonces, vamos a interpretar la oración. Los animales incluyen perros, gatos, ratas u otros, ¿sí? Bien. Y quiero ahora que nos detengamos en esta parte, ¿sí? Que es lo que sería cómo buscamos los verbos, ¿sí? Voy a centrarme en esta parte, ¿sí? When do I call the doctor or nurse? Doctor también es parecido al español, doctor. Nurse, enfermera, ¿sí? ¿Cuándo? Recuerden las palabras WH, when, cuando, do. Este do es el auxiliar del presente simple. Solamente nos está indicando que la oración está en presente. Cuando do I, yo, call, llamo. Cuando llamo al doctor o la enfermera. Recuerden que la palabra bite quiere decir mordida, ¿sí? La mordida en este caso. Y acá tenemos un verbo, broke. Y este verbo está en presente, perdón, en pasado, ¿sí? Quiero mostrarle aquí la lista de verbos, ¿sí? Que nosotros vamos a usar para poder ayudarnos, ¿sí? Poder interpretar este texto. Vamos a buscar broke. Acá está broke, ¿sí? Y dice past tense, ¿sí? Cuando vamos al diccionario, vamos a encontrar generalmente broke y nos va a decir past de break, ¿sí? Y si nosotros tenemos nuestra lista, vamos a usar la lista, que es más fácil. Buscamos ahí, si estamos seguros que es en el pasado, lo buscamos en esta lista. Tenemos break, el otro pasado, ¿sí? La forma en ing, breaking, que se le agrega ing, y quiere decir romper o quebrar. Entonces vamos a nuestro texto, ¿sí? Y decimos, ¿qué dice? La mordida rompió, dice, your child's skin. Skin, recuerden que eso también lo tienen que poner en su glosario, es piel, ¿sí? Y se acuerdan la S, la apóstrofe S que habíamos visto, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en lo que es los casos genitivos o posesivos, ¿sí? Por ejemplo, genitive y el sustantivo, ¿sí? The patient's medical records, ¿recuerdan? Entonces, patients, ¿de quién es? Del paciente, ¿sí? Los registros médicos del paciente. Entonces, este es un mismo caso, ¿sí? Entonces,
child's skin. ¿De quién es la piel? Del niño, ¿sí? Entonces, la mordida rompió la piel de su niño. ¿Bien? Bueno, de esta forma vamos a trabajar con el texto, ¿sí? Viendo todas estas estrategias, aplicándolas en todos los textos, ¿sí? Para poder decodificar el texto. Y una cosita más que quería explicarles o recordarles es el uso de los tiempos, de los verbos modales, ¿sí? Estos verbos modales nos dicen, en este caso, el may introduce una posibilidad, ¿sí? The skin may have teeth marks. Es lo que yo veo. What do I see? The skin, ¿sí? Ya habíamos dicho que skin era piel. May have, ¿sí? El may, vamos a ir a lo que es el may, ¿sí? Puede que o puede, ¿sí? Quiere decir en este caso. Y el verbo que le sigue está en infinitivo, may have. La piel puede, en este caso el verbo have es tener, la piel puede tener, dice teeth marks, ¿sí? Marcas, porque el teeth es un sustantivo y marks también, entonces marcas de dientes on it, sobre ella. Entonces, aplicamos todas estas estrategias que hemos visto, ¿sí? Cada uno de estos pasos para poder interpretar este texto, ¿sí? Y poder responder las preguntas, ¿sí? También podemos ver en este caso que los textos son recurrentes en algunas estructuras. En el caso de esto que veíamos, de este texto, cada sección tiene una pregunta en donde los puntitos responden, cada punto responden a esta pregunta. Eso es muy importante porque nos ayuda a organizar la información, ¿sí? Primero estamos hablando de lo que vemos, después what can I do at home? ¿Qué puedo hacer en casa? When do I call the doctor or nurse? ¿Sí? Las situaciones en las que llamo a la doctor o a la enfermera. And what else should I know about animal bites? ¿Sí? ¿Qué más tendría que conocer o debería conocer acerca de las mordidas de los animales? Bien, bueno, espero que practiquen, espero que puedan aplicar todas estas estrategias y nos vemos pronto en otra clase. Adiós.